Bienvenidos a la programación de IR Canal. Estamos muy contentos porque nuevamente tenemos una cita con el Creador en este día de reposo. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, buen Padre, una vez más te damos las gracias porque tú siempre estás con nosotros, porque nos das el reposo de este día y nos ayudas porque cada uno de nosotros necesitamos de ti. Bendice la programación y a los hermanos que están viendo para que cada uno de los mensajes puedan quedar calados en nuestro corazón, pueda haber un efecto transformador y cada día podamos parecernos más a ti. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando en nuestras Biblias el libro de Salmo 98 y dice el primer verso: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra nos ha salvado y está en su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Dios les bendiga y disfrutemos de la programación de IR Canal. Bienvenidos. Ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Sí, dile tu duelo, ven tal como estás. Habla sin recelo y no llores más. Penas y tristuras, dilas al Señor. Crueles desventuras, lágrimas y en su tierno seno tú descansarás. En Cristo es bueno y no llores más. Guía al extraviado, muéstrale tu luz. Lleva al angustiado al manso Jesús. La bendita nueva de celeste paz al triste pues lleva y no llores más. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tomar a Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí.
llevas hacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo fío en tus bondades, guíame en tu luz, y mi alma no deseches, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva de consuelo, eres para mí. Mi alma pone en ti su anhelo, solamente en ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Adoración. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiera arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.
Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no pueden salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas, sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Informe misionero. Informe misionero. Alaska, Estados Unidos. Para el sábado 23 de noviembre, un encuentro con el mal. El ambiente de la casa se volvió extremadamente pesado cuando, sentados en la sala, el padre gritó a Lusa, su hija de 15 años, que estaba embarazada: «Pudiste hacerle daño al bebé». Lusa, que había estado fumando hierbas tradicionales, reaccionó desafiante ante su padre. Observando la escena se encontraba Adif, un joven de Michigan que estaba allí trabajando en un hogar de niños. Había pasado por casa de Lusa para visitarla. Él y todos los demás que vivían en la casa de Lusa eran adventistas. Lusa y su padre se fueron abruptamente a la habitación, y la madre los siguió. Adif, que se quedó en la sala, sintió que el ambiente se volvía cada vez más pesado. No comprendía qué estaba pasando, pero decidió que había llegado el momento de orar. Mientras oraba, tras la puerta de la habitación, se oyeron unas palabras muy altisonantes. Entonces salió la madre y le dijo: «La niña está poseída, tienes que orar». Adif oró con más fervor, pidiéndole a Dios sabiduría. Tomó su Biblia y se arrodilló ante la puerta cerrada del dormitorio. «Señor, guíame en este proceso», imploró. «Perdona todos mis pecados. Asegúrate de que todos mis pecados desaparezcan». Luego su oración se dirigió a la joven y a sus padres. Se oyeron gritos detrás de la puerta. El padre salió. «¿Me llamaste?», dijo. «No», respondió Adif, «no te llamé». «Bien, ¿quieres entrar?». Adif no quería entrar a la habitación, pero dijo: «Claro». Dentro de la habitación vio a Lusa tumbada de espalda junto a una pared y gritando. El padre y la madre se acercaron a ella. Adif
se arrodilló con su Biblia cerca de la puerta. Quería estar lo más cerca posible de la puerta por si necesitaba salir corriendo. El padre y la madre empezaron a cantar la canción infantil Cristo me ama. Desde la puerta Adif se les unió. Mientras cantaban sobre el amor que Jesús siente por los niños, Luza dejó de gritar. Entonces empezó a llorar. «Papá, necesito de tu ayuda», dijo. Adif vio que la angustia se reflejaba en el rostro del papá. «No puedo ayudarte», le dijo el papá. «Tienes que invocar a Jesús». Entonces Luza lanzó un grito. «Ya no es tu hija», dijo una voz grave a través de su boca. Adif miró la Biblia que tenía en la mano. No sabía qué hacer, pero estaba seguro que la palabra de Dios tiene el poder. Abrió el libro de los Salmos y empezó a leer en voz alta. Un momento después levantó la vista. La joven había dejado de gritar y se arrastraba por el suelo hacia él. Adif oró para tener fe y siguió leyendo. Cuando Luza llegó hasta él, levantó la mano y tiró la Biblia al suelo. «Odio este libro», gruñó. «Odio este libro». Adif recogió la Biblia y continuó leyendo los Salmos. Luza le quitó la Biblia de la mano 2 veces más. La lucha entre Cristo y Satanás duró otros 90 minutos. Adif y los padres cantaron, oraron y leyeron la Biblia hasta que la pesadez abandonó la casa. El espíritu maligno se había marchado. A Adif le costó permanecer arrodillado durante 90 minutos, pero cuando se levantó, se sintió lleno de energía y renovado. En cambio, Luza estaba agotada, estaba débil y apenas podía hablar. Adif aprendió aquel día que el gran conflicto entre Dios y Satanás es real, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malos de los aires. Efesios 6:12. Lo que le pasó a Luza no es un caso aislado entre los indígenas de Alaska e incluso entre los adventistas. Adif, que trabaja en los hogares para niños y en campamentos de verano adventistas, no ha conocido a ningún nativo de Alaska que no haya tenido un encuentro con espíritus o que no conozca a alguien que los haya tenido. Adif ora con todas sus fuerzas para que el Evangelio eterno se proclame por toda Alaska. «Quiero quedarme aquí el mayor tiempo posible», confirma, «porque hay una obra que es necesario hacer. La gente necesita conocer a Cristo. Aún hay una enorme tarea que hacer para proclamar el Evangelio eterno en Alaska, donde hay más de 200 comunidades indígenas, pero la Iglesia Adventista solo está presente en 11 de ellas. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a compartir el amor de Jesús en Betel, Alaska. Gracias por planificar una generosa ofrenda para este 28 de diciembre. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Inversión, la mejor inversión. Gustad y ved qué bueno es Dios. Bienaventurado el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Llevamos 14 años de matrimonio. Recuerdo que cuando nacieron nuestros hijos, de repente todo cambió. Mi esposo se perdió en el alcohol y las drogas. Fueron tiempos difíciles. Caí enferma al grado de entrar en un coma durante un mes. Pero mis familiares y hermanos nunca perdieron la fe. Siempre oraban por mí. Los médicos no tenían esperanza de que me recuperara. Pero Dios es tan poderoso y maravilloso que me dio otra oportunidad en la vida. Cuando salí del hospital, mi esposo y yo prometimos volver a Dios y servirle. Lo hicimos a medias, pues le dábamos poca importancia a las cosas de Dios y todo volvió a ser horrible. Nuestra hija Gracie nació a los 6 meses y a la edad de 2 años empezó ataques de epilepsia. Mi vida se tornó en un mundo de preocupaciones y miedos. No sabía qué hacer. Busqué ayuda en los médicos, pero ella seguía igual, y así pasaron 3 años. Me arrodillaba de todo corazón y le pedía a Dios que sanara a mi hija. Aunque no veía la respuesta de Dios, seguía confiando en Él. Ese momento tan difícil de mi vida me hizo aferrarme con todas mis fuerzas a Dios. Después de un tiempo, mis oraciones empezaron a ser contestadas. Mi esposo empezó a asistir a una campaña de evangelización. El último día de la campaña, el pastor hizo un llamado y decidí bautizarme.
El mismo día del bautismo, le comenté a mi esposo que me gustaría que me acompañara, pero me dijo que él vería el bautismo de lejos. Sin embargo, preparé mi ropa y también la suya, porque presentí que se decidiría en el último momento, y así fue. Cuando yo estaba por bajar a las aguas del bautismo, mi esposo vino hacia el bautisterio y se bautizó conmigo. Dios hizo un gran milagro, estaba feliz. Entonces decidimos adoptar el fondo de inversión. Mi esposo tenía un negocio de venta de jugos de frutas naturales y batidos de frutas. Pusimos en fondo de inversión nuestro negocio, nuestra familia y a nuestra hija que sufría de epilepsia, y empezamos a ver la mano de Dios. Todo prosperaba día tras día y mi hija empezó a mejorar hasta la fecha. Al principio mi esposo no sabía cómo mover sus productos de venta y a veces le tocaba caminar para poder vender algo. Sin embargo, cuando invertimos con nuestro Creador, Él proveyó para él una moto y nos sentimos felices. Poco después, Dios nos dio la gran bendición que proveyó un automóvil, y lo mejor de todo es que nuestra hija ha mejorado gracias al poder y a la misericordia de Dios. Pasamos momentos difíciles, sufrimos, pero Dios nos tenía preparado lo mejor. Invertir con Dios ha sido la mejor decisión. Lección de escuela sabática. Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar junto con nosotros estudiando este hermoso folleto, temas en el Evangelio de Juan. Y no se olviden, mis hermanos, de predicar. Compartan estos hermosos mensajes del libro de Juan. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, vayan al internet y visiten escuelasabática2000.org para obtener su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y para estudiar este hermoso tema vamos a orar. Nuestro querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos porque nos traes aquí a este lugar a estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de estar en comunión contigo. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en todas nuestras actividades. De una manera especial, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que han hecho un pedido especial en nuestra página del internet. Tú sabes lo que ellos han escrito, tú sabes sus pedidos, Señor. Bendíceles de acuerdo a cada pedido y especialmente de acuerdo a tu voluntad. Señor, también te rogamos por nuestros hijos. Cuídales, Señor, y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad tenemos el versículo de memoria en Juan 5:36. Dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Mis obras testifican que el Padre me envió. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Y el primer día dice señales, obras y prodigios. Vamos a empezar con Juan 10, 24 y 25. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¡Qué pregunta más interesante! Los judíos dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo no nos vas a decir quién eres? ¿Hasta cuándo? Y miren lo que continúa: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Le pidieron que él diga que era el Mesías, y la respuesta tenía un sí o un no. Si Cristo decía con un sí, le acusarían de blasfemia, como en este caso Juan 10:33.
Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, si él decía sí, le acusarían de blasfemia. Si decía no, le acusarían de embustero, le acusarían de mentiroso. Y es interesante que Jesús no usa un sí o un no para esta respuesta. Y miren lo que les dice. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Ya saben ustedes, ya les he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces Jesús les dijo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. He hecho muchas obras y les he dado testimonio. Ya les he dicho y ustedes no creen. Entonces Juan 5:36 recalca: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús les dijo: las obras muestran que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Continúa Juan 14:10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús les recalca: creedme por las mismas obras. Créanme por la evidencia que tienen. Las obras que hizo Cristo aquí en la tierra dieron testimonio de su divinidad, de que Él era el Mesías. El segundo día dice la autoridad de las Escrituras. Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe creía en lo que había escrito Moisés. Jesús es aquel de quien escribió Moisés en la ley. Juan 5:46 y 47 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces Jesús le dice: Moisés escribió de Jesús, Moisés ha escrito acerca de mí, dijo Jesús. Y en la Biblia hay muchas ilustraciones que recalcan el valor de las Escrituras, de lo que se había escrito antes. Un ejemplo, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué levantaron las serpientes en el desierto? Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Es necesario, dijo Jesús, que yo sea levantado para que todo aquel que mire en mí, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús señala la autoridad del Antiguo
Antiguo Testamento para enseñar su obra de redención. Algo más sobre las Escrituras, Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, para que se cumpla la Escritura. Entonces Jesús indicaba que los acontecimientos de su tiempo estaban escritos en el Antiguo Testamento. No solamente eso, Juan 6:45 nos dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús frecuentemente citaba las Escrituras, frecuentemente, incluso cuando estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, él acudía a las Escrituras. Escrito está, como en este caso. Entonces Jesús utilizaba un escrito está para enfatizar la autoridad de las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras de él? Miren lo que dice Juan 5:39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús enseñó que las Escrituras dan testimonio de él, dan testimonio de su divinidad, dan testimonio de que él era el Mesías. Pero miren lo que continúa: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué pena por ellos. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros siempre vayamos a Jesucristo. Hay mucho testimonio en las Sagradas Escrituras de que Él es nuestro Salvador. El tercer día dice: profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Hemos visto que Jesús enseñó que las Escrituras dan testimonio de él. Evidentemente, miren algunos pasajes importantes. Juan 1:22 y 23. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?, preguntaron a Juan. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Dónde dijo el profeta Isaías? Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Entonces, la preparación del camino de Jesús hecha por Juan fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. Otro cumplimiento, Juan 2:16 y 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Dónde estaba escrito? Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces la limpieza del templo fue el cumplimiento de la profecía. Otra profecía cumplida, Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrantado hueso suyo. Números 9:12 dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a
todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces otra vez se cumplió la profecía. La Escritura predijo que no quebrarían los huesos de Jesús. ¿Por qué es importante que nosotros veamos que las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús se cumplieron? ¿Por qué es importante? Porque eso nos da la certeza de que Jesús es la verdad y dice la verdad. Eso ocurrió con los discípulos. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando se cumplen las profecías, nuestra fe crece. Todavía hay más. El cuarto día dice profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Hasta ahora hemos visto que Jesús enseñó que las Escrituras dan testimonio de Él. Hemos visto también que la preparación del camino de Jesús hecha por Juan fue el cumplimiento de la profecía. Hemos visto que la limpieza del templo fue el cumplimiento de la profecía. También hemos visto que la Escritura predijo que no quebrarían los huesos de Jesús. Y hay más predicciones. Juan 12:13. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso estaba escrito en Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces la bendición en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue profetizada y se cumplió. Juan 12:14-15, hay otro cumplimiento. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso estaba escrito, ¿dónde? En Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces claramente la Escritura predijo la entrada de Jesús a Jerusalén cabalgando en un pollino de asna. Qué maravillosa es la Escritura. Hay más. Miren lo que dice Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Dónde estaba escrito? En Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces la Escritura predijo cómo se revelaría al traidor de Jesús. Algo más, Juan 19:37. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Miren lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a quien traspasaron. Como hemos dicho entonces, la Escritura predijo que mirarán al que atravesaron con una lanza. Mis hermanos, todo lo que dice la Biblia se cumple. Todo lo que la Biblia dijo de Jesucristo se cumplió. Lo único que necesitamos hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo. Pero el último día dice, desde abajo. Hay mucha evidencia en las Escrituras, hay mucha evidencia. Hemos visto que Jesús enseñó que las Escrituras dan testimonio de Él. Hemos visto que la preparación del camino de Jesús hecha por Juan fue el cumplimiento de la profecía, que la limpieza del templo fue el cumplimiento de la profecía. Hemos visto también que la Escritura predijo que no quebrarían los huesos de Jesús, que la bendición en la entrada de Jesús a Jerusalén fue profetizada, que la Escritura predijo la entrada de Jesús a Jerusalén cabalgando en un pollino de asna, que la Escritura predijo cómo se revelaría al traidor de Jesús, que la Escritura predijo que mirarán al que atravesaron con una lanza. Entonces, mis hermanos, había y hay amplia evidencia de que la Biblia es la verdad, es inspirada por Dios y no puede ser de otra manera, porque ¿quién es Jesús? Miren lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Muchos líderes religiosos le rechazaron, no quisieron creer en toda la evidencia acerca de Jesús. Juan 8:19 continúa diciendo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. El problema que ellos tenían, dice Jesús, es que no querían conocer, no querían tener una experiencia personal con Cristo. Y si no tenían una experiencia personal con Cristo, tampoco tenían una experiencia personal con el Padre. ¿Por qué? Juan 5, 39, 40 dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estudian las Escrituras. Aquí está lo que ustedes piensan que les va a dar la vida eterna. Y eso está bien, dice Jesús. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, como hemos visto, dan testimonio de Jesucristo, pero ustedes tienen un problema. ¿Y cuál es su problema? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren venir al autor de la vida, no quieren tener una experiencia personal conmigo. Entonces los líderes religiosos no deseaban tener una experiencia personal con Cristo. Juan 8:23 recalca y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué no querían tener una experiencia personal con Cristo? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos tenían una mentalidad terrenal que les hacía imposible pensar en las cosas celestiales, porque ellos estaban pensando más en lo terrenal que lo celestial. Entonces, ¿qué pasaba con su religión? 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Qué pena, mis hermanos, su religión estaba fundada en lo que dicen los hombres, lo que decía su filosofía religiosa de ese tiempo, lo que los eruditos religiosos decían. Su religión estaba fundada
en algo equivocado. Por eso tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Isaías 29:13 dice también, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Honraban a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Qué pena. Muchos no creyeron en Jesucristo. Pero el mensaje de Jesucristo siempre tiene resultados, siempre tiene creyentes. Miren lo que dice Juan 8, 29 y 30. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y como resultado, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Mis hermanos, ¿en qué grupo vamos a estar? En los que creen en Jesús, en los que creen en la palabra de Dios, en los que creen que Jesús es el Hijo de Dios que nos va a dar salvación, o en aquellos que su fundamento religioso está en lo que dicen los hombres, en las filosofías mundanas. ¿En qué grupo vamos a estar? Ojalá, mis queridos hermanos, que estemos en el grupo que nos agarramos de la mano de Dios y creemos en su palabra. Que Dios nos bendiga y que Dios fortalezca nuestra vida cristiana. Que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la importancia de comer a colores. Es fascinante cómo algo como el color está indicando diferentes propiedades nutricionales y beneficios para combatir enfermedades. Los alimentos de color anaranjado tienen el color de la vitalidad. Las zanahorias, por ejemplo, son ricas en beta-caroteno. Es un pigmento que se convierte en vitamina A al entrar en nuestro cuerpo. Esta vitamina es esencial para una buena visión y mantener un buen sistema inmune. El camote, o conocido como papa dulce, está llena de vitamina C y de fibra dietética, que promueve la salud digestiva y fortalece las defensas del organismo. El zapallo o calabaza se conoce como un alimento que es bajo en sodio, protege el corazón y su aporte en calcio es bueno para los huesos. La naranja es un antioxidante ideal que mejora la absorción del hierro por la vitamina C que contiene, siendo así una buena fuente de beneficios para quienes padecen de anemia. Es un testimonio de que Dios nos presta años. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. En el año 2023 fue cuando me empecé a enfermar de la próstata. Sí, mi papá me dijo una tarde, fíjate que me estoy sintiendo muy mal. Y pues le hablé al médico y le dije, doctor, fíjese que mi papá se está sintiendo mal, y me dijo, hay que sacarle un antígeno prostático. Y en la tarde me llegó por mi WhatsApp, me llegaron los resultados. Los abrí, me alarmé, me asusté, lloré, y fui a ver a mi esposo y le dije, ¿sabes qué, amor? Fíjate que salieron altos los parámetros del antígeno prostático y creo que tiene cáncer mi papá. Y él me dijo, ¿ya te lo dijo el médico? No, le digo, pues envíaselos al médico y él va a decirte si sí o no, y se los envía al médico. Y él me dijo, sí están altos los parámetros. Entonces me dijo, vamos a mandarle un tratamiento, pero no tiene cáncer, está al límite. Pero la medicina no lo va a hacer todo, nos dijo.
tienen ustedes que cambiar, en este caso su papá. Y entonces le mandó una dieta pues bastante estricta. Pues sí, porque me dijo tienes que dar refrescos, carnes, grasas. A mí me gusta mucho el chocolate, cero chocolates, cero dulces. Entonces, para que estés bien, tienes que suprimir todo. Entonces, nosotros de por sí somos veganos, no comemos carne aquí ni azúcares, pero mi papá como que se resistía, ¿no?, a dejar unas cosas, y entonces le dije, ni modo papá, tiene usted que dejar todo eso. Y pues hicimos una nueva reestructura en nuestra alimentación, los tres. En octubre del año pasado, esto fue en el mes de julio, y en octubre dijo el doctor, hay que hacerle un nuevo estudio, hay que hacerle un nuevo antígeno prostático, y para alabar el nombre de Dios, porque esto es para glorificarlo solamente a Él, los parámetros salieron bajos, gracias a Dios, gracias a Dios. Nos pusimos a orar, pero mi esposo me dijo, tienes que poner a tu papá en fondo de inversión, tenemos que hacernos socios con Dios. Y eso es lo importante, y cada mes damos una ofrenda. Mi papá es muy fiel, él se levanta muy temprano a orar, a estudiar su Biblia, su lección, el espíritu de profecía, y le dije a mi papá, pues vamos a hacer esa parte también del fondo de inversión. Y mi papá dijo, sí, adelante, no hay problema. La gente le pregunta, ¿verdad, papá? Sí, me preguntan, ¿por qué dice, si dices que tienes 88 años, pero yo te veo de 75, 76, dice? Y es un testimonio de que Dios nos presta años, que dice, yo te doy larga vida, ¿no? Amén. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer. Ser fieles, porque el Señor es un Dios que nos ama tanto, que ha dado todo por nosotros. Amén. ¿Con qué pagaremos? Por eso yo les digo, pues que sean fieles y a devolver lo que es de Él. ¿Y qué dice? No les faltará nada. Amén. Estoy consciente que Dios nos protege de todo. Porque dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por eso yo me siento muy feliz y contento con el Señor. Ahora me gusta predicar su palabra de Dios y me gusta cantar como es el Salmo 145, y pues francamente me siento feliz con el Señor. Porque el Señor que dice, yo les doy vida en abundancia. Amén. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Amén. Música especial. Aunque el cielo se oscurezca y el mar desaparezca, mi fe no faltará. En ti mi vida confiará. Aunque venga la tormenta y el sol ya no aparezca, mi fe no fallará. En ti mi vida confiará, porque en ti, Señor, mi fortaleza está. En ti yo confiaré, en ti esperaré. Y aunque el enemigo me quiera destruir, sé que seguro
se detenga y se caigan las estrellas, mi fe no fallará. En ti mi vida confiará, aunque se destrone el cielo y la tierra se desprenda, mi fe no fallará. En ti mi vida confiará, porque en ti, Señor, mi fortaleza está. En ti yo confiaré, en ti esperaré, y aunque el enemigo me quiera destruir, sé que segura estoy, eres mi protector, sé que segura estoy bajo tus alas, sé que me sostendrás, no temo a nada, 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 y aunque ruja la tormenta y se enfade el enemigo, sé que no caeré, tú estás conmigo. Sé que segura estoy bajo tus alas, sé que me sostendrás, no temo a nada, 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 y aunque ruja la tormenta y se enfade el enemigo, sé que no caeré, tú estás conmigo. Tú estás Dice el Salmo 102, verso 1, Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje por el pastor Andrés Portes. Mensaje. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. La palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia, la bendición y dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero, Padre, muchísimas gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora pedimos su bendición sobre cada uno de los participantes, tanto sobre los presentes como sobre aquellos que nos siguen de alguna manera. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La praxis del Espíritu Santo. Y hoy debemos trabajar con la pregunta número 63. Y la pregunta es: ¿quién impartió el Espíritu Santo a Pablo? Cuando usted estudia sobre la palabra praxis, que aparece en el versículo 27 de San Mateo capítulo 16,
descubre que otra definición de la palabra praxis es la siguiente. Praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. ¿Qué cosa es praxis? Es una acción, la praxis es una acción que tiene su fin, su fruto en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Veamos esto en la práctica. Cuando el apóstol Pablo iba para Damasco a perseguir a los cristianos, el Señor Jesús, después que lo enfrentó, después que lo tumbó del caballo, después que lo convenció y lo convirtió, fue a visitar a un señor, un hermano de la iglesia, conocido como Ananías. Hechos capítulo 9. ¿De qué habló Jesús con Ananías? ¿Por qué Jesús no hizo el trabajo de Ananías? ¿Por qué Ananías tuvo que participar en la conversión de Pablo? ¿Quién fue la persona que impartió el Espíritu Santo a Pablo? Estas preguntas reciben respuestas de una manera muy hermosa. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice la Biblia: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le contestó el Señor? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? Ananías. ¿Quién está contestando? Ananías. ¿Quién es Ananías? Uno de los líderes de la iglesia en Damasco. ¿Se comunica el Señor con sus hijos? A ver, ¿sí o no? ¿Está interesado Dios en su iglesia? ¿Participa Cristo con sus hijos? Recuerde que hoy vamos a trabajar con el título, la pregunta: ¿quién impartió el Espíritu Santo a Pablo? Pregunto, ¿perseguía a Pablo a la iglesia? ¿Tenía la ropa de la persona que mataron a Esteban en sus manos? ¿Sí o no? ¿Vino a Damasco a perseguir a los cristianos? ¿Se encontró ahora con el Señor Jesús? ¿O el Señor Jesús se encontró con él? ¿Quién tomó la iniciativa de encontrarse con Pablo? ¿Estaba interesado Pablo en conocer a Jesús? Como usted no estaba interesado, el Señor vino a encontrarse con usted. Es curioso, es Dios siempre que busca a la gente. ¿Es así o no es así? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? ¿Vino Dios donde Adán y Eva? Siempre es Dios que busca a sus hijos. Y con Pablo no fue la excepción. El ser humano no tiene ningún interés en las cosas espirituales. La carne, Romanos capítulo 8, versículo 7, vamos rapidito. Romanos 8, 7, mire cuánto interés y cuánto puede hacer la carne en asuntos espirituales. Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué cosa? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice ahora? Ni tampoco pueden. No espere ni le pida a alguien que haga lo que jamás podrá hacer, ni puede hacer. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Pablo dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De quién es la gloria? De Dios. Pablo dijo también, Filipenses 4:13, ¿qué cosa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el ser humano se enfoca en sí mismo, cuando el ser humano se esfuerza en hacer lo que él piensa, cree que puede hacer, y cuando el ser humano se pone como centro de la vida, ¿en qué se convierte?
¿En qué se convierte? Qué bueno que están calladitos. Se convierte en un maldito. Ay. Jeremías capítulo 17. No en un maldito nada más. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿En qué se convierte? Cuando usted está enfocado en usted, se apoya en usted, vive para usted y cree que usted es capaz de todo, la Biblia dice que usted es un maldito. ¿Recuerda usted Filipenses? Parece que le ha gustado el punto a usted de Filipenses capítulo 3, vamos rapidito. Filipenses capítulo 3. Pablo estaba enfocado en él, apoyado en él. Pablo estaba pensando en él y confiado en que él era el matatán, dicen los dominicanos. Y entonces el apóstol Pablo dio su testimonio, Filipenses capítulo número 3. ¿Qué dice Filipenses capítulo número 3? Mire qué cosa linda. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo dice? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, ¿qué dice Pablo ahora? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se encontró Jesús con Pablo o se encontró Pablo con Jesús? Piense como usted quiera, usted tiene derecho a pensar como usted quiera. La cuestión fue que se encontraron. El Señor Jesús vino y se encontró con Pablo. Pablo le oyó. Y me gusta cuando Pablo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase no es ni bíblica, ni judía, ni hebrea, ni nada que tiene que ver con Dios. Es una frase pagana. Ay, mamá. ¿Y qué significa? Recuerde que Pablo se crió en Tarso. Y recuerde que tuvo estudios, hizo su primer doctorado en esos asuntos de la ciudad y luego estudió con Gamaliel todos los asuntos que tienen que ver con el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La frase significaba, en la antigüedad, dura cosa te es entrarle a patada a una puya, pero en realidad lo que significaba era dura cosa te es pelear contra Dios. ¿Contra quién estaba peleando Pablo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me persigues? Y cuando Pablo le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué Jesús no se lo dijo? ¿Por qué no le dio todas las indicaciones? ¿Por qué lo envió a la ciudad? Y ahora, ¿por qué viene donde Ananías para que Ananías vaya a visitar a Pablo? Ponga cuidado ahora lo que viene ahora, ponga cuidado. Cuando Ananías viene para hablar con Pablo, mire usted lo que Ananías le dice. Cuando viene a hablar con Pablo, esto se pone interesante. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no lo llenó del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús no le impuso las manos? ¿Por qué Jesús le dijo a Ananías que fuera a hacer ese trabajo? ¿Podía hacerlo Jesús, sí o no? ¿Podía o no podía?
San Juan capítulo 20, versículo 22. Cuando Cristo resucitó y se presentó a los discípulos, ¿qué hizo Jesús? San Juan capítulo 20, versículo 22. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice Juan 20, 22? Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué fue y habló con Ananías para que Ananías viniera donde Pablo a hacer ese trabajo? Ponga cuidado, por favor. Recuerde, hemos tomado en cuenta otra definición de la palabra praxis. Y hemos dicho que la praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si usted es una persona cristiana, es una persona espiritual, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué produce una mata de mango? ¿Y si son vanilejos? Mango vanilejo, compadre, mango vanilejo. Ay, mamá. En mi casa saben que me fascinan los mangos. Y el vendedor que viene de San Cristóbal sabe que me gustan los mangos. Y ese bandido nada más me dice, todavía no están. Ay, pero cuando ya están, nada más me pregunta, ¿cuántas docenas quiere usted? Cosa linda, mamá. Y entonces compramos mangos, comemos mangos, compartimos mangos, regalamos mangos, pelamos mangos, guardamos mango y nos enmangamos. ¿Y de qué nos llenamos? De mango. Se supone, se espera, según lo que está haciendo Jesús, que si usted es cristiano, está lleno del Espíritu Santo. Y usted puede impartir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia cristiana? Le pregunto, ¿estamos leyendo la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Cuál método estamos usando? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. Yo no me estoy inventando nada. ¿Es cierto o es falso lo que estamos leyendo? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Podemos creerle a Dios? ¿O debemos creer en Dios? ¿Le creemos a Dios o creemos en Dios? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no serán salvados. Así que si usted creía en Dios, le recomiendo que le crea a Dios. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué levantaba? ¿Para adorar a quién? Por tanto, la adoración en Abraham no era un culto, era un estilo de vida. Una idiosincrasia, una forma de ser, una cultura de pensamiento. La adoración a Dios no es un culto. Es una manera de vivir, una forma de ser. Y donde quiera que usted esté, está presente Dios. ¿Le gustaría esa experiencia? ¿Le gustaría o no le gustaría? Y un buen día, a Papá Dios se le ocurrió pasar por la casa de Abraham. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y quién estaba al frente de su tienda? Abraham. Y cuando el Señor iba pasando con dos compañeros, ¿qué le dijo Abraham? ¡Hey, párense ahí, por favor! Vengan a mi tienda a lavarle los pies y a cocinarle algo. Y no, por favor, vengan, por favor. ¿Sabía Abraham que ese era Dios y dos ángeles? No. Así que pues, ¿estás bien? Vamos a la casa de Abraham. Qué cosa linda, mamá. Siéntense aquí. Fue y corrió, buscó agua y le lavó los pies. ¿Ya descubrimos quién le lavó los pies a Jesús? ¿Se acuerdan de la cena del Señor? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Le lavó Jesús los pies a todo el mundo? Sí. Ya Abraham solo había lavado a él allá en la antigüedad, así que ahora no le tocaba. ¿Se entiende o no se entiende? La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. La Biblia nos habla de la experiencia con Dios, con sus hijos. Amén. Es Dios de quien parte todo. La experiencia de Dios con sus hijos. ¿Quién vino a la casa de Abraham? Dios. Y cuando comieron y todo, y los dos ángeles salieron para Sodoma y Gomorra a cumplir, dice Dios, cosa linda. Pero ¿cómo hago yo esto y no se lo digo a mi amigo Abraham? ¿A quién dijo? ¿Le gustaría a usted ser amigo de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamaré amén. ¿Es usted amigo del Señor? ¿Seguro que usted es amigo del Señor? ¿Se cuentan las cosas a los amigos? Y entonces le dice, mira Abraham, la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo. Y vinimos para destruirlos, vinimos para quemarlos. ¿Cómo? Dice Abraham. ¿Cómo?
el rey del universo, el juez de toda la tierra. No, espérate un momento. González, no, así está leyendo. Abraham dándole un consejo a Dios. ¿Tú no puedes hacer eso? Ah, no. Pero si hay 50, los perdono por amor a los 50 justos. Pero si nada más son 40, los perdono por amor a los 40. Y si de los 40 faltan 10, los perdono por amor a los 30. Y si nada más son 20, los perdono por amor a los 20. Señor, ya yo empecé a hablar, pero aguántese ahí, mire bien. Y si nada más hay 10, los perdono por amor a los 10. ¿Está Dios interesado en perdonar a sus hijos? ¿Está Dios interesado en perdonar a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad que cuando usted piensa en Sodoma y Gomorra, piensa que había que quemarlos? ¿Quiere Dios andar quemando gente? Pero usted sí. Gonzalito te dice, Señor, ven pronto. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando venga? Quemar toda esta gente mala. Ah, no. Gonzalito, mamá. Ahora, ¿qué está haciendo usted para que el Señor venga pronto? Se llama mercenario. Son soldados por paga. No por amor a la patria, ni por amor a su pueblo. ¿Qué es usted? ¿Un amigo de Dios o un soldado mercenario? Ay, mamacita, esa Pastor, le dice la hermanita, ¿cuándo es que viene el Señor? Y yo la miré tranquila y dije, cuando Él le dé su gana, porque Él es grandecito, ¿sabe lo que está haciendo? Que venga cuando Él quiera. Mientras tanto yo voy a predicar para que las almas se salven. ¿No fue eso lo que nos mandaron? A ver, ¿sí o no? Sí. En la parábola de los talentos, ¿cuánto le dieron al primero? 5. ¿Y al segundo? 2. ¿Y al tercero? 1. ¿Qué hizo el que le dieron 5? Produjo 5. ¿El que le dieron 2? Produjo 2. ¿El que le dieron 1? Lo escondió. ¿Cuánto tiene usted? Todo lo que tienen uno, lo que quieren que Cristo venga ya para irse al cielo. Son unos negociantes del Evangelio. ¿Qué le pasa a usted? Ya el año pasó y comenzó un año nuevo. Ya estamos en marzo estamos. ¿Cuánto estudio bíblico usted ha dado? Ay, mamá. Salida, mamá. Oiga, es muy bueno querer irse al cielo, pero seamos sinceros. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? ¿Quién impartió el Espíritu Santo a Pablo? Hechos capítulo 9, versículo 17. Mire qué cosa linda. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo envió? ¿Con quién habló Ananías? ¿Quién se encontró con Pablo? ¿Quién está interesado en la salvación de sus hijos? ¿Participa Jesús de la cuestión del evangelio y la predicación? ¿Sí o no? Enviado. A mí me gustan las palabras en la Biblia. ¿Qué significa me ha enviado? San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. La Biblia es un manantial. San Juan capítulo 1, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo dice? Hubo un hombre, ¿qué cosa dice? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién era Juan? Un enviado de Dios. ¿Quién era Ananías? Un enviado de Jesús. La pregunta es, ¿con quién habló Ananías? Con Jesús. ¿Quién le habló a Ananías y Ananías respondió? Jesús. ¿Hubo un diálogo o no hubo un diálogo? Sí. A ver, ¿sí o no? Cuando usted lee San Juan capítulo 1, los versículos 31 en adelante, se da cuenta que Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo, ¿habló Juan con Dios? Sí. ¿Habló Ananías con Jesús? Sí. Cuando usted es un enviado de Dios, usted no tiene que temerle a nadie, ni temer nada, porque fue Él que lo envió. Asegúrese de eso, porque si se envió usted mismo, ay mamá, cualquier cosa puede pasar. Enviado significa que habló con Dios, que se entrevistó con Dios, que conoce las órdenes de Dios, que tiene una clara visión de la misión, que estuvo en presencia de Dios. ¿Sabía Ananías quién era Jesús? ¿Sí o no? Sí. Y también sabía quién era Pablo. ¿Era Pablo un come hombre? A ver, ¿sí o no? ¿Mataba a la gente?
Apresaba a la gente. ¿Y por qué Ananías vino como un manso cordero a donde el lobo? Porque había hablado con Jesús. ¿Con quién habló usted? Si usted no ha hablado con Jesús, está lleno de miedo y de terror y de toda la bobería que la gente le da. Pero si habló con Jesús, tiene miedo el que usted va a hablar. ¿Cómo estaba Pablo cuando Ananías llegó a la casa? Ciego y hecho leña, compadre. Mamá. ¿Lo extrayó Jesús en el cielo? ¿Le dio un estrellón o no le dio un estrellón? ¿Duele cuando usted se cae de un caballo corriendo? ¿Duele o no duele? Déjeme hacer la pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha caído de un caballo corriendo? ¿Pueden levantar la mano? Entonces usted sabe que duele. Yo sé que duele porque yo me caí varias veces. Cuando era un adolescente, no, ¿qué adolescente? Era un niño. La Biblia dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando éramos niños, lindo, mamá. Había un vecino que se llamaba Rosendo. Pienso que tiene que haberse muerto porque imagínense, yo tenía como de 10 a 12 años. No, como de 9 a 11. Imagine usted, era un bebé, un jovencito. Y ahora sigo siendo un joven de 64. Imagine cuántos años han pasado, compadre. Mi madre, más de 50 años. Ay, mi madre, compadre. Rosendo tiene que estar muerto hace rato entonces. Tenía un caballo negro y tenía una yegua alazana. Y entonces había un vecino que se llamaba José, que tenía un caballo grande, pero una belleza, eso era una belleza. A mí siempre me preguntaban que cuál yo quería. Yo siempre quería la yeguita, la chiquita, porque esa era atrevida, el grandote, el caballo grande, eso era un caballo de carrera, eso era una cosa hermosa. Y el otro negro, mire, pero la chiquitina no le iba atrás a nadie. Esa no soportaba que nadie le pasara al frente. Cosa linda. Entonces los dueños de los caballos nos pedían que fuéramos a buscar los cogollos de la caña. ¿Saben lo que es? Porque ellos se comían, como estaban cortando caña en el ingenio Quisqueya, uno buscaba esa cosa y lo traían los paquetes y esa era la comida para ellos. Ay, mamá. Entonces me preguntaban, Andrés, ¿cuál tú quieres? Yo era más chiquito. La yeguita. Está bien, yo me voy en el carro de José, en el caballo de José, y el otro, el caballo moreno, negro de Rosendo. Y cuando nos parábamos frente al cañaveral, ¿saben? No sé si conocen lo que son los cañaverales, siembra de caña, que los callejones no son de una pista, no, eso es un camino. Pero tenga cuidado, compadre, que cuando llueve aquello se hacen, etcétera. Oye, cuando esa yeguita veía que salía el caballo colorado, grandote, adelante, ¡bum! Y de que ahí atrás el caballo negro, ¡bum! Y ella veía esto, a volar se ha dicho. Se desesperaba. Allí nadie usaba silla, eso era un saco, cualquier cosa que le ponían en el lomo al pobre animal. Y yo sabía que en la curvita lo que me venía. Cosa linda, mamá. Cuando corríamos ella se desesperaba. Y le pasaba al caballo negro y le caía atrás al grandón que se corría, que corría. Y cuando iba llegando a la curva, el grandón frenaba y ella aceleraba. Y ella doblaba a la izquierda así, ¡bum! Y el jinete seguía así volando. Chacho, me di muchísimos trayones, tenía todo esto pelado y que me dije que no importa, el otro día vamos a buscar la cuestión. Pablo cayó y cayó duro. Y la luz que vio le dañó los ojos. Así que estaba dolorido por el estrellón y los ojos dañados por la brillantez de la presencia de Jesús. Y ahora aparece Ananías. Cosa linda. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted le cree a Dios? Amén. ¿Usted está seguro? Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Versículo 18. Hechos, capítulo 9. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice ahora? ¿Cuántos estudios bíblicos le dieron? ¿Sabía Jesús quién era Pablo? Era un hombre sincero,
Sí, sí, sí. Sí. Como fariseo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Estaba encarcelando gente y matando gente. Hay mucha gente sincera, pero es necesario que se encuentren con Jesús. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Oiga, a mí me gusta la Biblia porque la Biblia es hermosa. Primera de Timoteo capítulo 1. Mire qué cosa linda dice Pablo. Vamos rapidito. Primera de Timoteo capítulo 1. La Biblia es un manantial. La Biblia es maravillosa. Primera de Timoteo capítulo 1. Oiga lo que Pablo dice, una confesión que él hace. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo. ¿Qué más? Perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo el segundo y usted el tercero, ¿le parece bien? Pero antes de conocer a Cristo, ¿cómo se sentía Pablo? Irreprensible. Y ahora, el primer pecador. Cuando usted se encuentra con Jesús, pasan muchas cosas maravillosas. La primera es la muerte. Muere el viejo hombre y empieza a formarse el hombre nuevo. A mí me gusta terminar cuando usted no quiere que se termine. Pero acuérdese, para poder terminar hay que comenzar, ¿o no? Oye, cuando usted le ponen un banquete y usted tiene mucha hambre y hay demasiado comida y cosas que a usted le gustan, ¿se pone nervioso o no se pone nervioso? Así que usted tiene que calcular bien lo que va a comer, porque si no, se mete en problemas. Y entonces usted escoge lo que se va a comer. Regularmente cuando hay mucha comida, como menos. Porque si usted se descuida, se mete en problemas. ¿Y qué ocurrió? Hechos capítulo 9. Mire qué cosa linda. Me gusta la Biblia. Porque esto no es la palabra del predicador. No, es la palabra de Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. La pregunta para usted: ¿quién le impartió el Espíritu Santo a Pablo? Ananías. ¿Le gustaría a usted ser un Ananías? ¿Le gustaría ser una Ananías? Que el Señor pueda venir a decirle: mira, ve a tal sitio, que ya hay una persona tal, por favor impártele el Espíritu Santo. Qué cosa linda, hermoso eso, ¿no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Le hago la pregunta otra vez del principio: ¿usted le cree a la Biblia o no le cree a la Biblia? ¿Le cree o no le cree? ¿Usted está seguro que le cree? Veamos si es verdad. ¿Recuerdan un hombre en la Biblia que se llama Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Pero ¿se acuerdan antes de él un hombre que se llamó Noé? ¿Se acuerdan de Noé? ¿Recuerdan ustedes de la época de Noé cómo era? En la Biblia dice, en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, que la maldad de los hombres era malísima, que todos los pensamientos y las intenciones de su corazón eran continuo al mal. En el capítulo 6, versículo 3, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿A quién llamó Dios para predicar a los antediluvianos? A Noé. ¿Quién vino para hablar a través de Noé y predicar la santa palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo o no vino? ¿Cuántos años predicó Noé? 120. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días, ¿cuánto?
120 años. ¿Predicó Noé o no predicó? ¿Alguien le creyó? Sí, claro que sí, espérense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le creyó su esposa? ¿Le creyeron sus 3 hijos? Y las esposas de los 3 hijos. ¿Le ha creído su esposa a usted? Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Le ha creído su esposa? ¿Le ha creído su esposa a usted? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién le pidieron cuenta primero? Cosa linda. Hemos dicho aquí que Dios es un... Dios no le pidió cuenta a Eva. Fue Adán que se puso y le dijo, la mujer que tú me diste. En otras palabras, tú eres el culpable, Señor. La mujer que tú me diste. Me gusta Dios. ¿Creyó Noé? ¿Le creyó la esposa? ¿Creyeron los hijos? ¿Creyeron las esposas de los hijos? ¿No dijo Jesús que sería como los días de Noé? Ahora se repite la historia. ¿Qué dijo Jesús en San Mateo 24? Y no entendieron. ¿Qué está pasando hoy día en la humanidad? No entendieron. ¿Qué está pasando con el Espíritu Santo y la humanidad? Lo están rechazando. Ni hablan del Espíritu Santo, ni estudian del Espíritu Santo, ni predican del Espíritu Santo, ni enseñan del Espíritu Santo, ni instruyen del Espíritu Santo, ni imparten el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Usted me puede decir que ha habido 100 sermones del Espíritu Santo? Hay una página en la internet que se llama lavozdelconsolador.org. Hay una serie que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Ahí hay 134 sermones, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí están todos los textos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Hay un libro que se llama El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Ahí están todos los textos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Entre ustedes hay algunos que ya tienen ese libro. No estoy promoviendo ni vendiendo libros. Le estoy anunciando un título de un libro. Necesitamos conocer el Espíritu Santo. ¿Ananías conocía el Espíritu Santo? ¿Ananías tenía el Espíritu Santo? ¿Qué dijimos que es la praxis? Es una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Si Ananías no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, ¿podía impartir el Espíritu Santo a Pablo? No. ¿Estaba lleno Noé del Espíritu Santo? ¿Predicó con el Espíritu Santo? Sí. ¿Lo recibió la esposa? Sí. ¿Los hijos? Sí. ¿La esposa y los hijos? Sí. ¿Se salvaron o no se salvaron? Sí. Mire lo que dice Números, capítulo 11, versículo 16 al 19. Vamos a aterrizar. Veamos a Moisés. ¿Impartió Moisés el Espíritu Santo? Sí, Señor. Números capítulo 11, versículo 16 al 19. Recuerde, no estoy predicando la palabra del pastor, estoy predicando la palabra de Dios. Recuerde, no es lo que digo, sino lo que dice Dios en su palabra. Si usted rechaza lo que estoy diciendo, a mí no me preocupa, ni me inquieta siquiera, porque es su problema con Dios, no conmigo. ¿Quién soy yo? Números, capítulo 11, versículo 16 al 19. ¿Qué dice el versículo 16? Dice el verso 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Mira el versículo 14, le dice Moisés, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Estaba deprimido el hombre? ¿Estaba deprimido o no estaba deprimido? ¿Se estaba deseando la muerte o no se estaba deseando la muerte? A ver, ¿sí o no? Papá Dios, que tan hermoso. Y dice, está bien, mi negro, échate para acá, ven, vamos a arreglar la cosa, vamos así, está linda. Nadie más comprensivo y hermoso que Dios. ¿Y qué sigue diciendo Dios?
Y yo descenderé, versículo 17 le dice Dios, y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Y qué dice ahora? Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿De quién estaba lleno Moisés? Del Espíritu Santo. ¿Qué prometió Dios a Moisés? Voy a tomar del espíritu que está en ti para ponerlo en ellos y que te ayuden. ¿Quién está hablando? Dios. La peor tragedia de la iglesia cristiana hoy y durante 2000 años ha sido la ignorancia del Espíritu Santo. Analícelo. Mucha bulla, mucha aleluya, mucha alaraca, pero no hay poder. Y cada vez somos más religiosos y menos cristianos. Esto no es un asunto para los demás, es un asunto para usted y para mí. ¿Y qué ocurrió? Mire qué cosa linda, mire lo que ocurrió. Versículo 24 al 26. Capítulo 11, versículo 24. ¿Cómo dice? Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Lo cumplió Dios o no lo cumplió? Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Mi pregunta, ¿estaba lleno Moisés del Espíritu Santo? ¿Tomó Dios el espíritu que tenía Moisés? ¿Lo puso en los 70 ancianos? ¿Puede Dios tomar el espíritu que está en usted para ponerlo en otra persona? Pregúntese. Pregúntese. ¿De quién está lleno usted? ¿Quieren un examencito? ¿Quieren un examencito? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Quieren el examen o no lo quieren? ¿No le va a gustar el examen? ¿Lo quieren? Venga a la próxima reunión para darle su examencito. Sí, no, yo tengo que ser respetuoso. Materiales de lectura. Aterricemos. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. ¿Recibió Josué el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Quién se lo impartió? Capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34, 9 dice la Biblia, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Le gustaría tener la capacidad de impartir el Espíritu a otra persona? ¿Le gustaría o no le gustaría? Usted tiene un espíritu como que continuemos, ¿verdad? Sí. Qué bueno, no, vamos a terminar ya. Sí, pues ya son las 9, ya acabó el tiempo. Ahora, pero es linda la Biblia, no es linda la Biblia. ¿Se han dado cuenta que uno ve el mundo de otro color, de otra manera? ¿Está participando Dios? ¿Quién se encontró con Pablo? Jesús, muy bien, muy bien. ¿Y quién se encontró después con Ananías? Jesús. ¿Y después con quién vino Ananías a encontrarse? Con Pablo. ¿Quién era el denominador común? Jesús. Me gusta Jesús. ¿Quién vino y habló con Moisés? Dios. ¿Quién escuchó a Moisés? Dios. ¿Cómo estaba Moisés? Deprimido, compadre. Un hombre que habla deseándose la muerte, ¿cómo está? ¿Se deprime la gente? Y usted dirá, ¿cómo? ¿Moisés deprimido? ¿Cómo puede ser? Eso no puede ser. Pues sí, mírelo ahí. Algunos piensan que los líderes de la iglesia son como computadoras,
que alguien los programó y ya van ahí, taca, 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 taca. Usted no sabe cómo el diablo ataca a los líderes de la iglesia. Usted no tiene idea. He tenido que pasarme horas escuchando personas. No se queden calladitos, que yo no soy chismoso, yo no voy a contar ningún chisme, yo voy a terminar aquí. Oye, se quedan calladitos como, dele, ningún dele. Alabado sea el nombre de Dios. Permítame terminar con una pregunta para que el ángel que me acompañe lleve su informe. Usted sabe que los ángeles llevan un informe todos los días allá arriba, ¿verdad? Hay que ver qué van a decir de usted hoy. ¿Qué va a decir el informe hoy? O de mí van a decir, Señor, el negro estuvo maravilloso hoy. Ese negro hoy, Señor, mire, ese tipo, Señor. Y estaba en la casa feliz, Señor. Y le hablo de ti, le hablo de Jesús, le hablo de tu palabra. Y hoy ese, pero Señor, estaba feliz el desayuno. Mira, un desayunazo que se dio, Señor. ¿Qué le dijo Dios a Satanás cuando fueron al concilio? ¿No ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso y recto, perfecto, temeroso y recto? Que no hay otro como él, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Conoce Dios cómo están sus hijos? ¿Sí o no? Lea el capítulo 18 del libro de San Mateo y descubrirá que Jesús dijo, sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hoy tu ángel tiene un informe que entregarle a Dios. ¿Qué dirá? Permíteme hacerte una pregunta para que al final del informe haya algo hermosísimo que decir. ¿Aceptas tú darle a Dios todo derecho legal y espiritual para que el Espíritu Santo venga a tu vida en esta hora? Amén. Te cambie, te transforme y te convierta en un instrumento del cielo para impartir el Espíritu a otras personas. Amén. Si dice que sí, levántate conmigo. Ponte en pie conmigo. Dios es todopoderoso. Amén. Y nos ha dado autoridad y potestad sobre todo si le creemos a su palabra. Cuando usted le cree a Dios, no tiene nada que temer. Cuando usted cree al Señor, Dios manifiesta su poder. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, está claro que Dios no miente, ni puede mentir. Dios es toda verdad. Y cuando habla de la Biblia, dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Corta de tu lenguaje la frase yo, me, mi, conmigo. Quítate de en medio. Coloca a Dios. Y entonces Él se glorificará y te dará su bendición. Si estás de acuerdo conmigo, levanta tu mano derecha y oremos. Querido Padre Celestial, le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Nos entregamos completamente en sus manos para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Habilítenos, prepárenos y capacítenos para ser llenos y llenas completamente del Espíritu Santo. De tal manera, Señor, que podamos impartir el Espíritu a otras personas. Ahora, llévenos bien y en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, les agradecemos su fiel sintonía a esta programación y sobre todo porque hemos podido disfrutar de la compañía de nuestro buen Dios. Nuevamente les invitamos para que a las 5 de la tarde, hora de Panamá, puedan conectarse al culto joven, donde tendremos otro interesante tema y podemos seguir disfrutando de las horas del día de reposo. Dios les bendiga, mi familia, y yo les deseo un ¡feliz sábado! Tuyo soy, Jesús.
oídos.